Hermanos míos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Qué gusto estar con los líderes de la iglesia. Qué placer poder compartir este tiempo con ellos, entendiendo que estos días especiales de cuarentena a los líderes de la iglesia les debe servir de manera especial para ir como perfilando las características de su trabajo, de su ministerio. Es un tiempo de bendición. Es un tiempo de bendición. Es ir ordenando disciplinadamente los espacios existenciales de cada quien. Es examinarse más profundamente. Hay más tiempo para hacer reflexión profunda y descubrir uno la versatilidad que hay en la estructura, porque somos demandados de manera totalmente distinta de lo que hemos sido demandados antes. Y a veces como que nos queda difícil aceptar el reto que se nos plantea, se nos propone en la situación que la vida como que nos exige. Así que los líderes deben tener mucha habilidad para acomodarse a las situaciones, para orientarse lo mejor posible y para sacarle provecho a todos los tiempos que Dios dispensa para hacer eficaz el trabajo que Él nos propone. Vamos a orar. Comencemos esta reunión con oración y vamos a decirle al Señor que nos ayude a entender nuestro ministerio y ubicarnos en Él de manera correcta. Padre eterno, gracias por este tiempo, por la vida de mis hermanos, por la propuesta que tú a cada uno de nosotros nos estás haciendo a la luz del ejercicio de este ministerio. Gracias por cada uno de mis hermanos en su disposición personal para servirte. Gracias, Señor, porque nos estás abriendo los ojos para entender la demanda que nos estás haciendo para este tiempo especial en el servicio, en el ministerio que nos has dado. Así que bendice esta reunión y apórtale a nuestra vida lo que mejor puedas aportarle, Señor, como solución, como posibilidades para nosotros. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén, amén, amén. Aleluya. Bien, hermanos, vamos a honrar a Dios con una canción. Vamos a expresarle esta alabanza al Señor y luego continuamos con nuestro estudio. Verdad que me llena y colma mi necesidad, que a mis años objetivo y norte da, y que me guarda. Hay una realidad que mis hondas dudas logra resolver, compromete cada fibra de mi ser y me respalda. Pertenezco a ti, Santo Dios, tengo el honor de ser de ti. Ser un foco de tu amor y tu poder,
reflejar tu gracia al mundo es mi deber. Dame, Padre fiel, valentía y disciplina para ser sal de la tierra, luz del mundo, parte de la solución de mi pueblo que hoy necesitado está de tu gran misericordia y tu bondad. Existe una verdad que me llena y colma mi necesidad, que a mis años objetivo y norte da, y que me guarda. Hay una realidad que mis hondas dudas logra resolver, compromete cada fibra de mi ser y me respalda. Pertenezco a ti, Santo Dios, tengo el honor de ser de ti, y mi meta es ser un foco de tu amor y tu poder, reflejar tu gracia al mundo es mi deber. Dame, Padre fiel, valentía y disciplina para ser sal de la tierra, luz del mundo, parte de la solución de mi pueblo que hoy necesitado está de tu gran misericordia y tu bondad. Pertenezco a ti, Santo Dios, tengo el honor de ser de ti, y mi meta es ser un foco de tu amor y tu poder, reflejar tu gracia al mundo es mi deber. Dame, Padre fiel, valentía y disciplina para ser sal de la tierra, luz del mundo, parte de la solución de mi pueblo que hoy necesitado está de tu gran misericordia y tu bondad. Dios da a través de la vida de personas que Él escoge para que aporten soluciones donde la necesidad se presenta. Ese es el método de Dios. Ese es el método de Dios. Dios a mí me da, Dios me bendice en cosas con las cuales
quiere él llegar a determinados ambientes y aportarlos como solución a la necesidad que hay en ese ambiente. Y Dios a otros les da para que me aporten las soluciones de necesidad en las áreas que Dios quiere resolver en mí. Hermanos míos, en la ministración del programa de Dios, en ese dar, aportarle a otros, que tiene que ver con el programa de Dios, la solución de las personas, de necesidades de fondo que tienen las personas, no llega normalmente a través de cosas personales, sino de manifestaciones de Dios a través de la vida de otros que terminan siendo focos de bendición para ese tipo de necesidades. Y este es un punto que a veces no se entiende bien, porque casi siempre nosotros pensamos que las soluciones a mis necesidades, Dios me las tiene que dar a mí. Que si yo tengo una necesidad económica, esa necesidad económica se resuelva mediante el manejo de algo que yo haga, en donde yo vea la mano de Dios aportándome directamente y yo no entienda que Dios me está resolviendo eso a través de otra persona que puede ser mi jefe, mi empleador, a quien Dios le da para que me aporte en la solución a mi necesidad, a la necesidad que yo tengo, a la situación de demanda de mi vida. Eso es con la finalidad de que nadie, en la frase de Pablo en Efesios, de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sí? Que nadie piense que es autosuficiente. Que nadie considere que él es capaz de conseguir todo lo que su vida necesita y que no necesita abrirse a la posibilidad de entrar en contacto con otros por medio de los cuales Dios le provea. Eso en el ministerio a veces es impactante, porque en muchas ocasiones uno ve que los ministros tienden a creer que se las saben todas y que ellos pueden hacerlo todo en relación con las posibilidades de su vida y no logran concebir la idea de que en muchos aspectos, cosas que tienen que ver con su bienestar esté dependiendo del compromiso de otras personas a las cuales Dios responsabilizó de esas áreas que no necesariamente somos nosotros. ¿Ya? Dios no lo resuelve todo a través de mí. Y Dios, por tanto, espera que yo entienda que hay cosas que Él resuelve en mí a través de otros y que yo tenga que aprender a vivir en ese agradecimiento de la persona que se ve suplido por la actitud y el compromiso de mucha gente a su alrededor. De hecho, todas estas soluciones, en el ideal, es que se den dentro del pueblo de Dios.
Lo que Dios quisiera es que su pueblo fuera autosuficiente, que la iglesia tuviera como depender exclusivamente de ella, que la iglesia contara con la iglesia y no estuviera expuesta al juego de intereses que tienen que ver con los manejos del mundo. En muchas ocasiones eso no se puede, no necesariamente porque no haya quienes puedan hacerlo, sino porque no hay disposición. Y entonces Dios tiene que proveer por medios a veces extraños y en cierta forma, en muchas ocasiones la iglesia se pierde la bendición de suplir lo propio, porque en la iglesia no hay quienes se dispongan de esa forma tan especial y tan comprometida. Esto es un tema amplísimo, ¿ya? Esto es un tema amplísimo. Por ejemplo, hay los textos donde se hace mención de la forma como un ministro suple necesidades suyas a través de los recursos que Dios provee para suplir necesidades de otros. La frase de Pablo de no pondréis bozal en el mandamiento del Antiguo Testamento, no pondréis bozal al buey que trilla y el obrero es digno de su salario. Y a veces no entendemos que eso tiene que ver no con una autosuficiencia, sino con un derecho que tiene el que sirve en algo en ser suplido en lo que necesita. Es decir, que si en algo está aportando, esa persona se vea como persona digna de recibir el aporte, que se le abran las oportunidades en el medio para recibir, porque esa visión de todos aportando para todos, esa es la visión comunitaria ideal de la fe cristiana, del pueblo de Dios. Esa es la propuesta de Dios. Es, insisto, el tema amplio. No pretendo agotarlo. Más bien estoy creando las ideas para discusiones más amplias y que ustedes como líderes tengan oportunidad de ir analizando esto con más detalle y que no nos conformemos a visiones y prácticas de nuestro ministerio en la forma distorsionada como cultural y religiosamente se maneja. Dios entonces resuelve necesidades por ministros que Él escoge en un determinado tiempo, alrededor de una determinada situación, en responsabilidades concretas, porque nadie que es colocado por Dios en el territorio del servicio, en la obra de Dios, es colocado sin que necesariamente esa persona vaya adquiriendo claridad de qué es lo que Dios le pide, qué es lo que Dios espera que haga. Esos ministerios donde la gente hace cosas sin tener un direccionamiento definido, una orientación, unas pautas que se tienen que dar a través de la estructura de la iglesia, de la jerarquía estructural de la iglesia, de cómo cada quien debe estar haciendo cosas que corresponden a lo que Dios le entrega, le aporta, y que en esas responsabilidades la iglesia tiene que entender el lugar que representa esa persona dentro del servicio. Por eso cuando nosotros en la iglesia entendemos que hay que hacer traslados, hablando de los pastores,
nosotros no entendemos el traslado de personas, el traslado de familias, sino el traslado de ministerios. Descubriendo en qué lugares hay necesidad de cosas en las que Dios ha enriquecido a alguien, ¿ya? Ministerios enriquecidos en algunos aspectos que necesitamos que vayan a resolver una necesidad que se presenta en un punto determinado de la estructura social de la iglesia. Entonces, por favor, todo esto es para irlo entendiendo muy bien. Vamos a colocar el ejemplo de otro ministro elegido alrededor de la necesidad de un pueblo y que él llega y descubre en el llamamiento que para lo que lo llaman, él aún no está. ¿Ya? Él aún no está. Pero en él hay algo que es especial y es conciencia de necesidad. ¿Ve? Un líder que tiene la conciencia de una necesidad determinada, alguien de la comunidad que descubre la necesidad concreta de la comunidad, pero él mismo o ella misma no se ve como una persona capaz de enfrentar y resolver la necesidad porque no tiene con qué. Solo esa conciencia de necesidad, esa claridad que se le presenta a la persona, ya es un recurso que Dios usa. Ya eso genera las características de un llamamiento. Y del resto se encarga Dios. Vayamos a Isaías en el capítulo 6. Isaías, capítulo 6. El encabezamiento que hacen aquí en Reina Valera de la idea del texto es visión y llamamiento de Isaías. El suceso se da en un momento histórico concreto, ¿no? Dice, versículo 1 de Isaías 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es una visión, ¿no? Es una visión. Una visión no es el hecho de una persona estar presente en un determinado lugar, sino que una visión es una experiencia particular que tiene una persona dentro de su mente, de tal forma que en su mente la persona ve lo que Dios quiere que vea, y como visión él solo puede expresar lo que en imágenes su propia mente le produce. Esas imágenes, si usted quisiera convertirlas en cosas objetivas, en los hechos mismos que pudieran ser, por ejemplo, en ese caso, el Dios sentado en un trono, que usted lo viera objetivamente, nada tendría que ver con lo que la visión le da. Porque es que para que haya una visión, vamos a decirlo así, las imágenes tienen que ser tomadas de la mente de aquel que ve la visión. ¿Ya? No es que la persona vaya y esté allí presente mirando las cosas, sino que todo se le coloca en la mente a la persona, y esa capacidad de ver
se da con las imágenes que puede entender la persona, que son propias de la persona, nunca entonces podemos decir que esta visión del trono de Dios, de la gloria de Dios que tuvo Isaías, tiene que ver con eso que en la misma gloria de Dios se da. Es lo que pudo Dios aportarle a la mente de Isaías tomando elementos de su propia mente. Esto se los estoy diciendo para que entiendan que cuando se tiene una visión, no es que la persona esté viendo lo que está pasando en un determinado lugar de la gloria de Dios, sino que la persona está usando elementos de su propia mente, o Dios está usando elementos de la mente de esa persona para mostrarle una figura de algo que le sirva a esa persona como referencia, como base para tomar una determinada postura y tomar una decisión y entender que es como si Dios le estuviera mostrando y mostrándole algo, le está hablando, le está evidenciando algo que Él quiere que el hombre sepa o el hombre entienda o que el hombre llegue a reaccionar a partir de eso que la mente le da. Espero que lo que he dicho al menos les haga vislumbrar este hecho, porque es que muchas veces cuando se ve ese capítulo 6 de Isaías, entonces la gente dice, no, así es en la gloria de Dios, hermano. Lo que hay en la gloria de Dios es inimaginable. Eso es inimaginable. ¿Ya? Lo que hay donde Dios está presente, hermanos, eso no hay forma de que en la mente de ninguno de nosotros se dé una imagen. Porque ¿de dónde la sacamos nosotros? ¿Ya? Eso no existe a ese nivel. ¿Ya? Dios lo que hace es mostrarnos a través de imágenes que nosotros podemos entender. Pero en la mente humana, nosotros no estamos en capacidad de entender lo que hay allá. Por tanto, no vemos nada. Es diferente lo que va a suceder cuando nos encontremos allá. Juan dice, cuando nos encontremos allá, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es decir, estaremos identificados en semejanza, estaremos en un territorio de proximidad y por tanto podemos ver las cosas mucho mejor. Pero estando aquí, solo son visiones. Y espero que esa idea me la entiendan bien. Ya vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, miren ustedes el fondo de la visión. Santo, 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 es decir, santísimo, santo perfectamente, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra, miren ustedes, toda la tierra está llena de tu gloria. La gloria de Dios está sobre la tierra. Y sin embargo, nadie se hace consciente de eso. ¿Ve? Muy interesante. Y dice el texto del versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, miren la reacción de Isaías con esa visión. Fíjense ustedes que es lo primero que le aparece a él en su conciencia, en su sensibilidad moral.
demostrando que él sabía el problema, que él identificaba la necesidad y que él se ubicaba dentro de esa necesidad con mucha objetividad. ¿Por qué? Porque es que está observando la visión, que no es la presencia. Yo no sé si me estoy explicando. Es visión que no presencia. Porque nadie podría estar en la presencia de Jehová, siendo Jehová santo, santo, santo. Desaparecería todo el que estuviera en su presencia en las condiciones morales no adecuadas. Pero una visión es una visión como para despertar conciencia y mover a la persona en una actitud de compromiso y de replanteamiento. Qué interesante es todo esto, ¿no? Porque en esto tiene que ver con la psicología de las experiencias espirituales, ¿ya? La psicología de las experiencias espirituales tiene que ver con muchos mensajes que nosotros debemos captar y entender que en esos mensajes hay un valor figurado, hay sentidos metafóricos que no literales, porque no hay cómo sean literales. Pero con eso tenemos suficiente para reaccionar nosotros, si somos lo válidamente sensibles que debemos ser, lo correctamente sensible que debiéramos ser. Isaías, cuando ve esa grandeza, esa magnificencia, esa condición majestuosa que en la visión se le presenta de Dios, dice: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos? Mire cómo la visión lo conmueve, aunque realmente no es como él dice, porque él no está viendo a Jehová de los ejércitos, tiene una visión de la presencia de Jehová de los ejércitos, y su visión es una cosa en la mente de él que no en la realidad del lugar donde está Dios, porque lo que él dice es cierto. Si fuera él presente donde Dios está presente, entonces dice él: ay de mí, porque cómo voy a estar delante del santo, 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 y yo pretender sostenerme en pie cuando su santidad es suficiente para consumirme. Y entonces dice él: ay de mí, que soy muerto, porque han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, cuando yo soy un hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Él se hace un diagnóstico, él hace un reconocimiento de su mal y hace el reconocimiento de su pueblo. ¿Qué es eso? Descubrimiento de necesidad. ¿Ya? Es la necesidad que hay. Un pueblo de labios inmundos es un pueblo necesitado. Un pueblo necesitado de restauración, un pueblo necesitado de perdón, un pueblo necesitado de arrepentimiento, de replanteamiento de vida. Y el primer paso que él da es asumir la responsabilidad propia y considerar que su condición no es distinta del resto. Y eso es la actitud moral correcta de una persona que diagnostica un mal, porque lo primero que hace la persona al diagnosticar un mal es hacerse la pregunta objetiva: ¿y yo frente a eso cómo estoy? Fíjense ustedes que cuando hay una necesidad, por ejemplo en este caso de necesidad de orden moral, espiritual, el que es consciente de la necesidad dice: sí, la necesidad es real, pero es que yo también soy uno de los necesitados. Pero sí, esa es la necesidad. En eso consiste la necesidad. Entonces, miren ustedes que en el texto, lo que Dios le deja ver a Isaías es que todo lo que él quería era que Isaías
hiciera conciencia oportunamente. Y que por tanto él entendiera la necesidad que hay, aunque él fuera tan menesteroso como el resto del pueblo, pero el diagnóstico suma como virtud. El diagnóstico, ser capaz de ver el problema, ser capaz de precisarlo, ser capaz de reconocer la situación que está, digámoslo así, la situación que está indicando el vacío que existe. Esa capacidad, hermano, es una condición de recursos, es un recurso que otro no tiene. Y Dios toma el recurso de Isaías y dice, te voy a suplir, te voy a llenar, te voy a bendecir, dándote a ti lo que va a servir para resolver la necesidad de ellos. Gloria a Dios. Y por eso dice el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Ya Isaías siendo limpiado. Fíjense que todos son figuras. Todas son figuras, todas son expresiones donde Isaías vive experiencias internas profundas. Eso de ver que un ángel toma un carbón encendido con unas tenazas y lo coloca sobre sus labios, y es como si le quemara los labios, y al quemarle los labios es la indicación de una purificación. Pero es una experiencia interna, es parte de la visión, parte de la experiencia de renovación interior que está viviendo, y Dios apela a una figura que para Isaías tiene mucho sentido, un carbón encendido que purifica, ¿ya? Que limpia, que quema toda la escoria, toda la basura. Y dice, he aquí, dice, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahora entonces, cuando ya Isaías se ve enriquecido, viene la gran propuesta ministerial, lo que podríamos llamar el llamamiento. Dice el versículo 8, y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Aparece un hombre enriquecido, un hombre suplido por Dios, un hombre lleno de la provisión divina, un hombre bendecido, que se dispone a ir al lugar donde la necesidad está presente. Necesidad que él tenía, pero ya Dios lo enriqueció con posibilidades de solución. Y dice el texto, ¿quién irá por nosotros? Y Isaías responde, pues, yo tengo con qué, yo tengo cómo hacerlo, yo he sido suplido por ti, entonces envíame a mí. Y Dios lo manda, dice, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Es un pueblo que no importa la dimensión de claridad que pueda tener, no se da por enterado de la inmensa necesidad que hay, de la suplencia de Dios, del perdón de Dios, de la restauración de la vida. Son personas metidas en una forma de vivir que no quieren cambiar, que no quieren renovarse, que no quieren la oportunidad de restauración y del perdón de parte de Dios. Y entonces el juicio es paradójico. Es una manera de Dios suplir a través de una paradoja. Es como decirle
a Isaías, vaya y busque la manera de que ellos no entiendan, busque la manera de que ellos no acepten, busque la manera de que ellos no hagan replanteamientos, porque es que con esa forma yo no quiero que lleguen a arrepentirse para perdonarlos. De fondo lo que está diciendo es que no importa cómo se lo diga, no importa lo que usted haga, porque eso es una forma irónica de decirlo, no importa su esfuerzo, no importa su trabajo, ellos no lo van a aceptar. Pero yo quiero que usted vaya y haga ese trabajo, porque es la única forma de conseguir que algo resulte, porque yo no necesito que todos decidan, que todos tomen la postura del arrepentimiento. Yo lo que necesito es un pequeño remanente, porque con poquitos tengo para reconstruir las posibilidades de la nación. Fíjense que ese era el ministerio de Isaías. Y dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Y yo dije, Isaías el ministro pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Qué interesante, ¿no? Fíjese que el proceso de enriquecimiento Dios lo daría a través de una poda. Es cortar, 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 hasta que no quede sino el tronco, y con el tronco entonces pueda surgir una simiente como una familia, un pueblo nuevo, una sociedad nueva, una sociedad renovada, porque la sociedad inútil y estéril pereció. El ministerio de Isaías para enriquecer al pueblo de Israel era un ministerio que no tenía que ver con aportar cosas, sino quitar, depurar, purificar, hasta que quedara solo lo suficiente que garantizara el futuro de la nación. Vean ustedes que esa es la forma de Dios dar. Son caminos que usa Dios. Mire, este es un ministerio tan distinto. Si usted lee el ministerio de Jeremías, el ministerio de Jeremías tiene otras características. Ezequiel tiene otras características. Personas enriquecidas en condiciones distintas que van aportando soluciones o provisiones de Dios en cada caso y de manera distinta en cada caso. Por eso el texto de Isaías es un texto que nos está indicando que a veces el llamamiento Dios lo hace solo a partir de una conciencia clara que tiene alguien de una necesidad, aunque la persona no tenga cómo suplirla. A veces esas personas que ven las necesidades, Dios las usa para irlas enriqueciendo en eso que ven como necesidad y los convierten en territorios de solución, en alternativas de solución en una sociedad donde la necesidad está, pero la mayoría de la gente no hace conciencia de su necesidad. Vean que Dios obra así, y en eso consisten todos los ministerios. Todo ministerio que exista es porque Dios ha enriquecido la vida de alguien alrededor de cosas que son necesidades que en la humanidad, en las estructuras sociales de la humanidad se presentan y Dios quiere resolverlas. Dios quiere intervenir en cada caso. Ahora, si uno entiende esto, descubre que cuando se presenta una necesidad,
y Dios va a proveer solución a través de un alguien. No es cualquier ministro el que va a actuar en un determinado lugar, o no es cualquier condición de necesidad la que se va a resolver. Es, hermanos míos, es la búsqueda de ambos extremos. Cuando se presenta el necesitado o la necesidad, aparece la respuesta de Dios a través de alguien y se van buscando hasta que se encuentran. Y en el recurso de la iglesia, ministerialmente, las necesidades van encontrando personas de parte de Dios que las resuelva. Si usted lee en Lucas, en el capítulo 4, Lucas capítulo 4, van a ver algo interesante allí en ese texto. Lucas 4, desde el versículo 16. Si ustedes leen ese texto, descubren un principio definido de personas concretas para necesidades concretas. No es una necesidad y cualquiera puede venir a resolverla, y no es un ministro y puede ir a resolver cualquier necesidad. Eso no es así. Es necesidades que definen la característica de los ministros, de los ministerios que Dios usa. Jesús llega a Nazaret, ¿no? Y dice el texto en el versículo 16 de Lucas 4, vino a Nazaret donde se había criado, es decir, él creció allí, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Miren cómo se coloca el ministro en función de necesidades concretas, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año de jubileo, el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, ¿no? Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Era lo que les queda difícil entender. ¿No es este el niño que creció aquí en medio nuestro? Dicen ellos, ¿de dónde pues él puede hablar con tanta propiedad? ¿De dónde el poder? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también algo en tu tierra. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Es decir, no siempre el profeta, el ministro, digámoslo así, el siervo que lleva la solución, tiene la solución para los suyos. ¿Ya? Porque es el método de Dios. Dios sabe cómo, sabe dónde y sabe cuándo, y sabe con quiénes.
Dice, y en verdad os digo que muchas viudas, miren ustedes ejemplos que él coloca, muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. ¿Sí observan ustedes? Cuánta gente en necesidad, cuánta gente con hambre. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Cuál era la necesidad que tenía que resolver Elías? Una viuda en la tierra de los fenicios, no una viuda de Israel, no una viuda de la tierra del profeta, sino una viuda extranjera. Es escandaloso eso. No porque yo tenga habilidades, mis habilidades las puedo desempeñar donde a mí me parezca, porque las soluciones que Dios quiere dar, Dios definió el territorio concreto donde Él quiere resolver la necesidad. Y esa discreción de Él en su disposición, que decide Él dónde voy a prestar mi servicio. Y entonces dice el texto, y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Para quién tenemos nuestro ministerio? Dios va eligiéndonos territorios definidos, va colocándonos en espacios concretos de responsabilidad, pero siempre tenemos que entender que Dios nos da para suplir necesidades donde Él nos hace conscientes que están las necesidades para suplirlas adecuadamente. ¿Ya? Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Claro, mucha molestia, mucha incomodidad. Hermanos míos, el método de Dios es único y usted es un recurso de Dios. En el espíritu del cristianismo Jesús coloca un modelo superior, un estilo superior. ¿Recuerdan ustedes la conversación que tiene Jesús en Lucas en el capítulo 10? Lucas en el capítulo 10. Esa conversación que tiene Jesús con un intérprete de la ley que se acercó para probarlo. Lucas 10:25. Y obliga a Jesús a usar la parábola del buen samaritano. Y Jesús, en la parábola del buen samaritano, cuando el hombre quiso justificarse, buscando la manera de decirle a Jesús, vea, usted me pregunta si yo cumplo con todos los mandamientos. El hombre le dice, claro, yo cumplo con todos los mandamientos, porque Jesús le dice, cuando él le pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El hombre responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces él quiso, dice el texto, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Es la pregunta de fondo a las demandas del compromiso nuestro de suplir la necesidad que vamos encontrando. ¿A quién le suplo la necesidad yo? ¿Ya? ¿A quién le sirvo yo como recurso de Dios para la vida de él, para la vida de ella? ¿A quién? ¿Con quién? ¿Ya? Porque yo sí tengo a quienes le sirvo.
Yo sí escojo a quienes ayudo. Jesús entonces cuenta la parábola del buen samaritano, y en esa parábola del buen samaritano Jesús le deja ver a ese hombre algo muy en concreto. ¿Y qué es? Que frente a las necesidades a suplir, no es aquel que tiene el recurso que escoge a quien elige para dárselo, sino que es al revés. Es el necesitado quien privilegia a la persona de quien debe recibir la solución. Y eso invierte totalmente el orden de esta disposición de los seres humanos, en donde ya no es el capricho mío sirviendo o dando solución a mis escogidos, sino la apertura que en la vida se presenta y me obliga a mí a tomar una posición comprometida con aquel que se me aparece en el camino y me demanda la intervención en áreas donde su necesidad me reclama, porque en eso que necesita está la suplencia mía. Yo no escojo a mi prójimo me escoge a mí. Y en esas condiciones yo no estoy para decidir nunca a quién le resuelvo necesidad, sino que la decisión originalmente viene de Dios a través de los necesitados que Dios me coloca en el camino y que me hace responsable cuando me deja ver que esa persona en su necesidad reclama mi intervención como parte de una demanda de Dios para el cumplimiento de mi responsabilidad cristiana. Espero que esta idea haya quedado clara. Y por eso quiero que en esta noche ustedes hagan conciencia. Es que si soy ministro de Dios, si soy un líder espiritual en la iglesia, es porque estoy resolviendo necesidades. Ahora, yo no escojo a quienes resuelvo necesidades. La escogencia viene de Dios. ¿Y cómo me llega la claridad? A través del prójimo que Dios me cruza en el camino y me deja ver que para Él, para ellos, es que Él me ha enriquecido, me ha bendecido, me ha prosperado, me ha surtido de dones, me ha regalado provisión por ellos, para que a ellos los ayude con prontitud, con dedicación y con esmero. Que Dios nos ayude en el manejo de esto. Les pido el favor que se pongan de pie. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos dé las pautas para actuar consciente en todo esto que hace parte de nuestra responsabilidad espiritual, porque para eso nos eligió Dios. Usted podrá decir, pastor, es que yo no veo en qué soy rico. Dios le va a decir, de pronto en nada, pero tú eres consciente de esta necesidad, de esta otra necesidad. Posiblemente eso sea suficiente para que Él quiera enriquecerlo en la disposición suya para servir. En otras ocasiones, usted podrá ser consciente de toda la riqueza que Dios le ha dado en un determinado campo, solo que pida la orientación, la guía de la iglesia para que usted se ubique en el lugar que Dios escoge para que usted supla con sus recursos provistos, supla la necesidad que allí encuentre. Padre eterno, te bendecimos, te damos gracias por esta claridad que nos permites adquirir hoy, por esta visión de las cosas, por esta alternativa espiritual, por esta manera que tenemos de entender todo esto y reorientar nuestros pasos para servirte eficazmente. Ayúdanos, Señor, a actuar consecuentes con todo esto. Ayúdanos a replantear nuestra manera de asumir compromisos en la vida. Danos, Señor, la luz suficiente para entender lo que tenemos de ti y para entender dónde tenemos que ir a dejar lo que tú nos has dado. Ayúdanos entonces a actuar con generosidad, con apertura, con compromiso, a veces con espíritu de sacrificio, de modo que lo tuyo llegue a tiempo donde debe llegar, porque para eso nos has elegido.
En el nombre glorioso de Jesucristo, gracias por esta claridad que le das a la iglesia y gracias porque el poder de tu Espíritu capacita a tu iglesia para llevar a cabo todo esto. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, que Dios los bendiga a todos. Salúdense unos a otros hasta donde la cuarentena nos lo permite. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar. Y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.